¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Hoy estamos llegando al capítulo número 19 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. En serio espero que la lectura que vamos a hacer el día de hoy pueda traer mucha esperanza al corazón de todos ustedes. Había algo que yo antes hacía mucho, que había dejado de hacer y que volví a recordar. Y ayer en la noche me estaba acordando de... A mi esposa la conozco desde los 6 años y es bien interesante. Ahorita le decía en la mañana, yo tengo una dificultad para recordar los rostros nuevos y tiene que pasar varios días o varias ocasiones para poder verlos. Pero se me hace bien interesante que recuerdo perfectamente el primer día que vi a mi esposa. O sea, hasta la otra vez le estaba diciendo, tenía esos chonguitos, su vestidito blanco y tenía esas calcetitas como con holanes, o sea, lo recuerdo muy bien. Y digo, desde los 6 años la conozco, la primaria, secundaria, o sea, como convivimos demasiado en la universidad, era verla a diario. Pero sucedió bien particular, que a lo mejor algunos de ustedes lo han experimentado, que el día de la boda, de nuestra boda, incluso yo fui a recogerla porque rentamos un carro así antiguito, y no fue que la esperara hasta al verla así en el evento, sino que yo fui a recogerla, pero a pesar de que se quedó en el carro, cuando yo me pasé al frente para lo de la boda, cuando la volví a ver, como que es algo que no olvidas, o sea, es un momento muy, muy particular. A lo mejor de la primera vez que la vi de chiquita, convivimos tanto, pero ese momento es como que lo recuerdas y como que te da mucha emoción. Ahora, este capítulo 19 vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero y describe un momento muy similar. David, Salmo 17, si lo quieres leer detenidamente, dice que él iba a estar satisfecho cuando llegara ese momento. Iba a experimentar plena satisfacción cuando llegara ese momento. Y les decía yo antes, o sea, me acordé que en las predicaciones lo mencionaba antes muchísimo y tristemente dejé esa práctica. Yo antes me ponía a pensar, o sea, cuando estaba en mis casi tiempos de ocio, mucho de mi pensamiento lo abarcaba cómo va a ser ese momento. Trataba así de imaginarme y hasta tenía mis escenarios de cuando lo viera, sí le iba a decir, hola, buenas tardes, yo soy Iván Olasco y no, pero ya me conoce, o sea, desde ese pensamiento bobo hasta como estar callado, llorar, como no saber qué decirle. Pero quiero que consideres ese momento. O sea, hemos estudiado que la iglesia es llevada al cielo, pero ese momento de las bodas del Cordero es algo diferente. Es donde se consuma toda la profecía. El momento que por primera vez lo veas de una manera diferente y estés ahí, que todo se haya ya acabado, todo este mundo, todo lo que se prometió, todo se consuma ahí. Y te vas a ver a ti mismo justo, no por tu justicia, sino por su justicia. No va a haber más dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber limitaciones. Y por primera vez verlo, y me gustaría que pudieras pensar en ese momento, cuando diga tu nombre, cuando te digo, siéntate acá, ¿no? Ese tipo de cosas son es de lo que vamos ahorita a estar leyendo, pero a lo largo de la lectura me gustaría que pensaras en eso. O sea, es algo que realmente vas a experimentar, el verlo por primera vez. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Vamos a orar. Padre, te ruego que el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí podamos encontrar plena satisfacción, certidumbre, esperanza en esta porción. Te rogamos que hables a nuestros corazones y que por favor, te ruego que toda distracción, todo obstáculo pueda ser quitado de manera que podamos gozarnos en ese momento, Padre. Bendito eres. Amén. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Ahora, la palabra aleluya, digo, todos la conocemos, pero interesantemente en este capítulo se repite 4 veces. ¿Saben cuántas veces se repite la palabra aleluya en el Nuevo Testamento? ¿Una idea de alguien? ¿Cómo cuántas? Un número. Ninguna. Este es el único capítulo que se repite la palabra aleluya. Obviamente en el Antiguo Testamento sí aparece, pero en el Nuevo Testamento es la única ocasión. Y esta única ocasión en la que se dice la palabra aleluya es, ahorita vamos a ver, es una alabanza que vamos a ver. Dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación,
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿qué dijeron? Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que ya vimos en los primeros capítulos, vimos que estos 24 ancianos representan a la iglesia. Estos 4 seres vivientes son los que están alrededor y delante del trono de Dios. Se postraron a tierra todos y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así como pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, nuevamente, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que en este capítulo 19, del capítulo vimos del 6 hasta el 18, casi todos los eventos se desarrollan aquí en la tierra, todos los juicios y todo eso, pero capítulo 19 cambia la escena y se concentra en lo que está sucediendo en el cielo. Ahora, a pesar y mientras está esta devastación y destrucción sobre todo el sistema religioso, político, económico, perverso de la tierra, en el cielo, la iglesia, los ángeles, todos están dando gloria a Dios. Ahora, ¿cómo creen ustedes que están como alabando a Dios? Van a decir, no, pues sentado. No me refiero a eso, sino ellos no están así como, sí, aleluya, Dios, sí, bueno, honra y gloria. O sea, ellos tampoco está como shh, no hagan tanto. O sea, es como algo que es con toda la fuerza, porque realmente están como asombrados de lo que está pasando. Sus corazones están extasiados por ver la presencia de Dios. Y no sé si a lo mejor ahorita leyéndolo empieces o puedas empezar a concebirlo, pero para los judíos una de las más importantes celebraciones en la vida de un individuo era la boda. Literalmente echaban la casa por la ventana cuando se trataba de bodas. Y en este momento lo que estamos viendo es ese evento en el que Cristo y toda su iglesia están listos para lo que se llama las bodas o las bodas del Cordero. Quiero que puedan poner tanta atención en el versículo número 7. ¿Lo puede leer alguien, por favor? También el 8, por favor. Ok, entonces nosotros vamos a ver 2 comidas o 2 cenas en este capítulo. La cena de las bodas del Cordero, versículo 1 al versículo 10, y la cena del Señor, la cena de Dios, que es básicamente cuando Dios le dice a todas las aves, bajen, les voy a servir sangre y carne de los poderosos, de reyes, de ejércitos, de fuertes. ¿Ustedes qué preferían? No sé si se acuerdan, a lo mejor ni se acuerdan. Pero había un capítulo de los Looney Tunes en el que había un pato que lo invitaban a la casa y ahí estaba el pato sintiéndose muy importante, pero no sabía qué le iba a hacer comida, era realmente la cena, ¿no? Y digo, ¿qué preferían, ser cenados o ir a cenar? Digo, creo que es obvio, ¿no? Pero son 2 decisiones que están delante de nosotros. Una, ir a cenar con Cristo o ser cenados por las aves, esos los que llegan acá. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Tú dices, yo prefiero ir a cenar. Bueno, vamos a ver qué se requiere. Versículo 7, versículo 8. Nos dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Número 1, vemos que debe de existir una preparación. Número 2, y a ella, ¿qué dice? Cuando dice que se le ha concedido, ¿qué quiere decir o qué infiere? Habla de un privilegio que no le pertenece, sino que fue algo que se le dio la oportunidad, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, y aquí nos dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces decimos,
Ok, para poder entrar a las bodas del Cordero es necesario estar preparado. ¿Cómo se prepara uno? Vistiendo de esa forma. Entonces no puedo llevar mi playera. No, en esa ocasión no. Porque esa playera, creo que lo que representaría sería tu fracaso como persona, tus acciones. Pero de lo que está describiendo aquí es que esta ropa que está diciendo no es algo que la iglesia poseyera, sino fue algo que le fue imputado o atribuido. Vamos a leer Isaías. Vamos a empezar por Isaías 61:10. Y conocerán este capítulo por el primer versículo, pero vamos al 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios. Y si alguien llega antes que yo, lo puede leer. ¿Me esperan? Bueno, así. Y 27 también, por favor, hermano. Entonces, está describiendo lo que hizo Cristo por nosotros. Y cuando leemos todo el contexto, habla acerca de la labor del varón, pero poniendo como ejemplo la labor de Cristo con la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo? La santificó, la purificó por el lavamiento de la palabra, para él mismo presentársela a una iglesia gloriosa, sin arrugas, sin mancha ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el capítulo 19 que nosotros estamos leyendo, que es la cena de las bodas del Cordero, les decía Salmo 17, versículo 15, 1 de Juan capítulo 3, Job escribe acerca de ese momento en el que van a estar completos y plenos cuando lleguen a su presencia. Pero los que están aquí entienden que el llegar a su presencia es imposible para el ser humano. Es imposible para todos aquellos que somos pecadores. Y entonces estando ahí se dan cuenta que han sido preparados, que han sido vestidos, pero no por sus propios méritos ni obras, sino por su misericordia y gracia. Y las acciones justas de los santos que describen aquí son aquellas ganadas por los méritos de Cristo. Entonces de ahí parte el gozo, el saberte, el entender que vas a estar en su presencia sin merecerlo y que vas a poder disfrutar de su presencia sin merecerlo. Y eso es algo sumamente importante a entender. De eso se trata la justificación, la posibilidad de que nuestra relación con Dios inicie, se restablezca por los méritos de Cristo. Y entonces por eso dijeron aleluya, versículo 3. Por eso se gozaron de lo que estaba pasando, el juicio a la tierra, porque eran justos sus juicios. Y versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Estos hombres y mujeres que estamos ahí, podemos cantar eso porque entendemos que no nos los merecemos y que sus justos juicios son verdaderos y fieles. Ahora quiero también atraer su atención a lo siguiente. Aquí nos dice que los que estaban cantando, versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Y hablábamos hace un par de semanas, en algunas intervenciones de los ancianos de la iglesia, en la primera ocasión era como motivar a la alabanza. En una segunda intervención que leemos en el libro de Apocalipsis, los invitaban a la reflexión acerca de la justicia de Dios. Y en esta tercera intervención de los ancianos, en medio del caos y de la dificultad, son capaces de adorar a Dios. Y esto es lo que hacen los hombres y mujeres maduros en el Señor. En medio del caos, en medio de la dificultad, son capaces de adorar al Señor. Y pasa mucho esto, o sea, que cuando tú vas a orar por una persona que está en dificultad y llegas y es un hermano maduro en la fe, el que sale consolado eres tú. Porque ves las cosas que están pasando que derribarían a cualquiera y los ves como bien. Recuerdo hace años que nos dijeron que era un hermano que era del estado de Oaxaca,
y había ido a internar a su hija pequeña de 2 años al Distrito Federal, pero había fallecido. Y ya venía de regreso con el cuerpo y que iba a pasar por aquí Puebla y a ver si lo podíamos encontrar en la autopista para orar por él y como pues de alguna forma apoyarlo, ¿no? Con algo. Y entonces fui y se paró en la carretera, en la autopista, y yo esperaba ver a un hombre destrozado. Y salí confrontado porque era un hombre que estaba dando gracias a Dios por el tiempo que había tenido a su pequeña, porque su misericordia, y empezó casi a predicarme. Yo dije, eso es fe, eso es creer en Dios, eso es saber que sus misericordias son grandes. Digo, no porque estar aquí, me da muchísimo gusto que esté aquí nuestro hermano Marquitos, familia, pero ¿cuántos de ustedes no han ido a verlos y sales como animado? Porque a pesar de las dificultades que para el mundo son destructoras, esto es lo que hace Dios en la vida del creyente. Eso es lo que debe de hacer Dios en la vida del creyente, que encontremos un gozo profundo en medio de lo adverso, porque entendemos que sus misericordias son grandes. En la semana cuando fui con el papá del hermano Lucio, o sea, el hermano hasta me estaba invitando a hacer un café y estaba en cama, con el pulso estaba en 49. Yo dije, o sea, 49, pero el papá de nuestro hermano Lucio con fortaleza. Y hasta me dio risa porque le dije, pues vamos a estar orando por usted. Y me dijo, no oren por mí, oren por mi hijo. No por él, por el otro. O sea, y yo dije, la onda de un papá de decir, yo estoy bien, oren por el que los necesiten. O sea, ese tipo de cosas son las que hacen los creyentes. Eso es lo que hace y puede hacer Dios. Ahora, continuamos avanzando. Versículo 8 encontramos, les fue concedido, a nosotros nos fue concedido. Y no sé si recuerdas este versículo que dice que nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. No lo éramos, no lo merecíamos, pero nos fue dada. Se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y subráyalo y medítalo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Existe una bendición por estar ahí. Y tú y yo, queridos hermanos, y si no, nunca lo habías pensado, te animo a que lo puedas pensar hoy que llegues a tu casa. ¿Cómo va a ser ese momento? Otra cosa como muy interesante es que empezamos el libro de Apocalipsis y el primer capítulo, la revelación de Cristo, segundo capítulo y tercero, las cartas a las iglesias, y a partir de ahí empezamos a ver las trompetas, las copas, los sellos, 7 trompetas, las 3 copas, y vemos una descripción enorme desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18 de todas estas atrocidades que hace la humanidad, el juicio de Dios sobre esa injusticia, y el evento más importante de nuestras vidas abarca 2 versículos, versículo 8 y versículo 10. Y yo ayer también que lo leía decía, ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué no ahondar en detalles de ese evento? Porque tienes que vivirlo. Vas a estar ahí. Y es algo que debes de desear. Es algo a lo que te debes de preparar. Porque lo vas a ver cara a cara. Y querido hermano, vuelvo a repetir, vas a estar ahí. Y vas a disfrutar de su presencia con todos los demás que aman su nombre. Y dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan estaba como cautivado por el momento. Hace esta burrada de hincarse ante un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y ahorita seguimos. Pero aquí nada es como un paréntesis. Los ángeles no permiten adoración hacia ellos mismos. Y el único que permite obviamente adoración a sí mismo pues, es Jesucristo. Y aquí es donde existe la incongruencia contra aquellas como prácticas o como enseñanzas que Jesús es un ángel, es Miguel, es el arcángel. Eso no es así de ninguna forma. O como aquellos que recibieron y que adoran a un ángel porque les dio unos lentes y todo eso. Es completamente descabellado esto, ¿no? Ahora, checa este versículo y te animo a que lo puedas subrayar. Vuelvo a leer. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entre otras palabras, el propósito de todas las profecías es hacer claro a Jesús. Ese fue el propósito, es y siempre será el propósito de la profecía, el hacer claro a Jesús.
que tú puedas conocer quién es Cristo. Ese es el propósito. Y si no entendemos que todo esto, todo lo que leímos desde Génesis hasta este punto, tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con que seas mejor persona, que te superes, que logres tus objetivos en la vida, que te cases, que tengas una familia. No tiene que ver con nada de eso. Siempre tuvo que ver con que tú conocieras a Jesucristo y que seas transformado por su imagen y que las personas puedan ver a Cristo en tu vida. Y obviamente hay bendición en eso, pero el propósito de la profecía siempre fue el testimonio, hablar de Jesucristo. De eso hablamos aquí, de eso se trata la vida del creyente, de Jesucristo, de alabarle cuando lleguemos a su presencia, de estar con Él. El cielo sin Jesucristo carece de propósito. Si te prometieran la paz, todo lo que quieras, sin Jesucristo no sirve de nada, porque todo se trata de Él. Y entonces tenemos que entender que podemos anhelar y buscar muchas cosas en esta vida, pero sabes que desafortunadamente en este mundo el costo para obtener mucho es tu relación con Dios. Y entonces careces. ¿De qué te sirve lograr todo en la vida si pierdes a Dios? ¿De qué te sirve más tiempo si pierdes a Dios? ¿De qué te sirve abundancia si pierdes a Dios? ¿De qué te sirve salud si no tienes a Dios? Porque el propósito de la profecía, el propósito de nuestra vida es Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? De Cristo, Jesucristo. Y con su justicia juzga y pelea. Hay 2 ocasiones que hemos visto los cielos abiertos. Capítulo 4, para recibir a la iglesia. Capítulo 19, para que Jesucristo descienda a traer juicio a la tierra. Entonces dice, tus ojos eran como llama de fuego y habla en su cabeza muchas diademas, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Antes de proseguir, ¿qué otra cosa pasa en las bodas del Cordero? Bueno, hay un relato, hay una descripción en el libro de Corintios, en el 1 Corintios capítulo 3, que todas nuestras obras van a ser pesadas. Es un, no juicio, sino una comparecencia de los creyentes. No sé si recuerdas esta porción en Corintios, cuando dice que nuestras obras van a ser pesadas y van a ser pasadas por fuego, y cuando pongamos nuestras obras, pues van a ver si son como fueron hechas como para Dios o no, y entonces van a ser perdidas algunas y algunas van a permanecer. ¿Te acuerdas? ¿No? Lo hemos hablado en varias ocasiones. Ahora, si te imaginas que en la cena va a haber van a poner una fogata y las van a poner, o sea, no creo que sea tanto así, porque aquí nos está describiendo que los ojos de Cristo son como fuego. Y entonces en ese momento, cuando llegues, te va a ver a los ojos y vas a ver. ¿Y sabes qué? Realmente ni siquiera necesitamos llegar, o sea, va a suceder, pero Él te ve el día de hoy y Él sabe. Él ve tus obras, ve tu corazón. Tanto que dices que Él sabe mi corazón, tú no me entiendes. Bueno, Él sí te entiende y sabe falto o lo que estás haciendo. Pero aquí dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Cuál es este nombre? Hermano, dice, nadie lo conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De qué se manchó la ropa? Es de su propia sangre. Muchos apuntan, y yo personalmente creo, que esto se refiere a lo que está hablando en la profecía de Daniel, capítulo 11, Isaías 63, en Zacarías capítulo 14, cuando dice, ¿quién es este que viene de Edom de Bosra? Y describe que ha venido a pisar el lagar de la ira de Dios. Entonces, no es la sangre del Cordero la que lleva aquí, sino es la sangre del juicio de las personas que ha venido a ejecutar. Entonces dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, tú y yo, vestidos de lino finísimo, ¿por qué no pueden ser ángeles? Porque aquellos que están vestidos de lino fino, blanco y limpio, es la iglesia. Y esto, bueno, está en acorde con lo que vimos en Apocalipsis 17, en Judas capítulo 1, versículo 14, que la iglesia regresa con él, pero no para pelear, sino nada más para atestiguar lo que él hace con, aquí nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué naciones se está describiendo aquí? Si tú
llegando a casa vas y lees Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39, vas a encontrar una profecía un poco más descriptiva de este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que las naciones que están en el norte, incluso aquí utiliza algunos nombres para identificar, te los vamos a leer. Ezequiel capítulo 38. Dice, vino a mi palabra Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él así, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se han reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días verás visitando el cabo de años. Y si continúas leyendo el capítulo 38 y 39, describe que todas estas naciones se ponen de acuerdo y van contra Israel. Ahora, llegando y rodeando a Israel, llegando al valle de Megiddo, del cual vamos a leer ahorita un poquito más, Jesucristo, en aquí lo que estamos viendo, desciende, y ellos que se habían reunido para luchar contra la nación de Israel, ahora intentan luchar contra Jesucristo. Y de la boca de Jesucristo sale esta espada, es decir, su palabra, nada más lo dice y son destruidos. ¿Quiénes son estas naciones? Bueno, cuando tú lees un poquito de la historia de Israel, te darás cuenta que Gog, Mesec, Tubal, Cus, Fut, nunca fueron realmente adversarios o personas hostiles hacia el pueblo de Israel. Obviamente esto es una profecía y está hablando de reinos en el futuro, en ese día, que comprenderán esas naciones. Nosotros podemos tener el día de hoy una idea. Mesec representa, si tú sigues la línea de tiempo y vas a Génesis capítulo 10, nos habla del nombre de los padres de esas naciones y los lugares que algunas naciones ocuparon. Mesec son los pueblos tártaros que representan a las naciones que se asentaron sobre Crimea, el sur de Rusia y China. Entonces muy bien pueden representar a estas naciones, Rusia, China y todos los países que están alrededor del Mar Negro en toda esa zona. Tubal también nuevamente representa a las naciones asentadas en el centro y norte de Rusia. Persia es Irak. Persia representa Irán, Cus representa Irak, Fut Libia y Gomer representa a los pueblos germánicos, que bueno, ahí uno de los pueblos o descendientes germánicos son los alemanes, ¿no? Entonces, puede representar que estas naciones se reúnen en contra de Israel y curiosamente son las naciones que el día de hoy están en conflicto con Israel, Irán, Irak, Libia, Siria, Rusia, China. Y se reúnen, van a atacar a Israel. Y aquí, ahora sí, regresando a Apocalipsis, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a Zacarías capítulo 14, nada más para que leas esto mismo. Y veas que es algo que se ha repetido en más de una ocasión. Porque, nada más para que tengas una idea, aparte del tema de la fe, uno de los segundos temas que más habla la palabra es el de la segunda venida de Cristo. Estaba leyendo que la segunda venida de Cristo, el tema de la segunda venida de Cristo se repite 1845 veces a lo largo de la Biblia. De esas 1845, 1500 en el Antiguo Testamento y 300 en el Nuevo Testamento. O sea, es sorprendente que gran parte de la enseñanza y del entendimiento de la segunda venida está en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a Zacarías, que es una que se escucha muy bien. Zacarías capítulo 14. Dice aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, es lo que va a pasar. Y la ciudad será tomada y serán sacadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y nada más para que recuerdes, cuando vimos Josué, vimos a qué se refería el día de la batalla, que fue cuando Jesucristo se le aparece a Josué y le dice, Josué, ¿quién eres tú? ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Y dice, no, sino como príncipe o capitán de los ejércitos he venido. Cuando habla de Jericó, Dios mismo derribó Jericó. Y se afirma sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿Por qué? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre los montes de los olivos. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Cuando los discípulos están viendo a Jesús y empieza a ascender a las nubes, se quedan viendo y los ángeles dicen, ¿qué ven? Y ellos dicen, pues estamos viendo a Jesús. Y les dice, de la misma forma que Él subió, va a descender. Y muchos hablan que a lo que se refiere es esto, que Él partió del monte de los olivos y que va a firmar sus pies en el monte de los olivos. ¿Por qué? Basado en esto que dice Zacarías. Va a firmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces el Jesucristo que está describiendo aquí, el Cristo glorificado, no es el que ves a veces en las iglesias, así como con cara de triste y con su sangre, sino es alguien que viene a hacer juicio. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, nosotros. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas. Y empieza a describir la profecía. Si quieres, sigue la leyendo. Vamos a Mateo capítulo 24, porque los discípulos le dicen a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Jesús les da un curso express de escatología. Capítulo 24. Y no lo vamos a leer todo. Nada, vamos a leer. Vamos a leer, dice del 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, algo similar a lo que está escribiendo Zacarías. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En otra porción, Zacarías me parece que es 12, dice, y me mirarán a mí, al que despreciaron, y llorarán como se llora por un hijo. Entonces, regresando a Apocalipsis, que es la guerra del Armagedón, ese momento en el que las naciones se juntan para pelear contra Israel, y desciende Cristo por segunda ocasión, se presenta enfrente de todas las personas, y con su palabra destruye a todos los ejércitos. Nada más para que veamos capítulo 16, versículo 16, ya lo leímos, pero dijimos, vamos a platicar un poco más adelante. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o el Valle de Megiddo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, algo como lo que nos describió Mateo, como vimos en Zacarías, que pone sus pies sobre el monte de los olivos y se va a hacer un gran valle por este gran terremoto. Entonces ya para que lo empieces a unir. Entonces hubo relámpagos, bueno, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Me gustaría leer eso. Ok, vamos otra vez al versículo, capítulo 19. Dice 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi a un ángel, capítulo 20, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ese día en el que Cristo regresa por segunda ocasión, que nosotros volvemos con Él, y que no necesitamos como pelear, simplemente somos testigos de lo que Él va a hacer, y emite su juicio sobre la tierra, sobre todos los que seguían a Satanás. Es apresada la bestia, el falso profeta, son enviados, son lanzados al infierno, y Satanás es atado. Paréntesis. Para todos aquellos que en algún momento llegaron a atar a Satanás, no se puede, es atado hasta ese momento. ¿Sale? Entonces, esto es algo importante, porque hay una hora determinada para todo esto. ¿Por qué Juan, viendo todo esto, porque él vio lo de Apocalipsis, él vio el capítulo 19, pudo percibir y ver un poco de lo que es la cena del Cordero, pero ¿por qué ahondó en tantos detalles relacionados con lo que estaba pasando aquí en la tierra? Esperanza. ¿A qué me refiero con esperanza? Podemos el día de hoy ver que la maldad aumenta, la justicia aumenta, hay robos, hay asesinatos, personas completamente malignas, enfermedades, problemas, carencias, pero tienes que tener la certeza que todo eso va a ser juzgado y que aquel que causaba que las naciones se estremecieran va a ser atado y que tú como creyente el día de hoy, obviamente experimentamos todas estas circunstancias, pero cada una de estas cosas van a ser juzgadas. Recuerda, Juan era un pastor y él estaba viviendo en este momento en el que había persecución, en el que él estaba exiliado y la gran cantidad de sus amigos, sus hermanos que habían caminado con él en el ministerio, los apóstoles habían sido ya asesinados y él quedaba y quería darle a la iglesia la certeza de que todo esto va a ser juzgado. Y querido hermano, el día de hoy debemos de tener esperanza en que tú y yo vamos a estar en un día enfrente del Cordero que nos redimió y que vamos a cantar esa canción que está descrita aquí y que no va a haber más lloro, no va a haber más lamento, vamos a disfrutar y vamos a ver su justicia. Juan lo dice de una manera que en el momento, vamos a leerlo para poder explicar eso. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y hay muchas cosas que como hijos de Dios no entendemos. Decimos, es que yo quiero amar, pero de todo no me sale completamente. Quiero entender tu justicia, pero soy injusto muchas veces. Y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Es decir, que en ese momento, mentes transformadas, cuerpos transformados, entendimiento transformado, realmente podremos decir, ahora entiendo cómo eres tú porque me has transformado y puedo entender un poco más. Y si hoy no entiendes muy bien lo que es el amor de Dios, y a veces como que dices, bien hermano, pero realmente no estás bien, pero te gustaría estar bien y deseas amar, va a llegar un momento en el que todas esas batallas, luchas contra pecado, luchas con la tentación, con tu carácter, con lo que sea, va a terminar. Y tú y yo vamos a estar en la presencia del Cordero y nos vamos a alegrar. Y mientras tienes que entender que todos esos aspectos de su justicia, va a llegar un momento en el que entiendas y que digas, sí es cierto, sus justos juicios son verdaderos. Él es fiel, Él es Rey de Reyes. Y que puedas ver la maldad siendo juzgada y no como una forma de, ay sí, qué bueno que nos vengamos, no. Sino vas a entender que hay justicia detrás de todo esto. Porque todo esto habrá quedado atrás. Pero mientras, regresando, y a lo mejor esto es un poco tanto como cuando estás apenas en, ¿cómo se llama?
en febrero y estás pensando cuando te den el aguinaldo otra vez, y que lo ves lejano, pero dices, voy a hacer esto. Es como un vistazo similar. Tenemos que regresar otra vez aquí a la tierra y ver que aún seguimos luchando contra muchas cosas, pero tenemos esta bendita y santa esperanza que le veremos y que nos gozaremos con toda la iglesia, en este lugar y en todo el mundo, y que estaremos frente a su presencia, vuelvo a repetir, completamente transformados, y que veremos las cosas que pasaron como un simple eso, ya pasó. Y todo eso quedó atrás, todas las luchas, todas las batallas quedaron atrás. Y ahora estoy pleno, disfrutando lo que siempre deseé. Eso que siempre deseé, ahora está frente a mis ojos. Y hermano, te animo a que puedas meditar, pensar en ese momento en el que estemos enfrente de su presencia. Vamos a orar y vamos a pedirle, hoy quiero pedirles que nos pongamos de pie y vamos a orar por todos aquellos que estén experimentando desánimo, para que esta esperanza los pueda fortalecer. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos delante de ti, cada uno con nuestras necesidades, luchas, pero sabiendo de quién somos y a dónde vamos. Padre, hoy quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y hermanas que han experimentado durante estos meses, estas semanas, estos días, oposición, tentación, dificultad. Padre, que puedan ser animados por ese recuerdo, por esa añoranza, por esa convicción de algo que no hemos visto, pero que nuestro espíritu anhela, que es tu santa presencia, de una manera completamente diferente y fuera de nuestra comprensión ahora, pero que tenemos la certeza de que te veremos. Padre, que nuestros corazones puedan ser animados por ese momento en el que digamos, aleluya, se nos ha concedido vestirnos de ese lino limpio y resplandeciente y hoy estamos delante de tu presencia, Padre. Y esperamos ese momento, Padre, y mientras, Padre, queremos darte nuestra adoración, queremos bendecirte, Padre, y que cada esfuerzo, cada acto piadoso sea resultado de esa fe puesta en ti, Señor. Que el día de hoy también mis hermanos puedan entender que el espíritu de toda esta profecía, de todo esto que leamos, es que puedan conocerte. Que cada uno de nosotros podamos entender que el asunto de venir es conocerte, Padre. Bendito eres. Amén.